Mamá, ¿Sí? ¿sabes lo que me han dicho hoy en el cole? ¿Qué, cariño? Que eres muy mayor para ser una mamá. ¿Quién te ha dicho eso? Sanji. En clase me han dicho que no sois mis padres de verdad. Oh, ¿y quién quién ha te lo ha sido? dicho? Luis, el niño del pelo pincho. Hoy en el cole alguien me ha dicho que mi papá es mi mamá y mi mamá es mi papá. ¿Y quién te ha dicho eso? Alex, el niño pelirrojo. Papá, en el cole me han preguntado por qué no tengo mamá y tengo dos papás. ¿Y te puedo hacer yo otra pregunta? Si pudieras elegir a tu familia... ¿Los elegirías? Sí. 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 Estas son nuestras familias. El concepto de persona se refiere a un sujeto de derechos y deberes jurídicos. Se considera que hay dos tipos de personas en el derecho: las personas físicas o individuales y las personas morales o jurídicas. En el derecho romano, las personas físicas eran consideradas como individuos con derechos y obligaciones jurídicas. El concepto de persona física se centraba en el individuo como actor de la vida social y se le atribuían derechos y deberes en función de su estatus y posición en la sociedad. En el derecho romano no existía el concepto de persona moral y jurídica. En la actualidad, el concepto de persona física se mantiene, pero ha evolucionado y se ha ampliado en términos de derechos y protecciones legales, fundamentales como el derecho a la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad. En la actualidad, el concepto de persona moral es fundamental en el ámbito empresarial, la creación de empresas, organizaciones sin fines de lucro y otras entidades. Una persona jurídica se refiere a una entidad reconocida por la ley como sujeto de derechos y obligaciones. Estas pueden ser tanto de carácter privado como público. Las personas forman familias. El concepto de familia en el derecho romano tenía un significado amplio y abarca diferentes aspectos. La familia se entiende como un conjunto de personas unidas por vínculos de parentesco y dependencia legal. La familia romana se basaba en la autoridad total del pater familias, quien era el jefe de la familia y tenía poder y control de todos sus miembros. El concepto de familia en la actualidad ha evolucionado y ampliado para incluir diferentes formas de parentesco y relaciones afectivas, como familias monoparentales, reconstruidas, parejas del mismo sexo y las familias adoptivas. También se ha promovido la igualdad de género en protección de los derechos para cada miembro de la familia. El parentesco es importante en la formación de familias. Principalmente, definimos el parentesco como el vínculo o el lazo de unión existente entre dos personas. Esta se clasifica en agnatio, que se define como el conjunto de personas bajo la misma autoridad doméstica; cognation, que se le define al parentesco por consanguinidad natural; y por afinidad, que es aquella compuesta por los cónyuges y los consanguíneos del otro. Las relaciones de parentesco se dividen en dos: el matrimonio, que es una fuente de parentesco afinidad, la filiación por consanguinidad y el parentesco civil por adopción. Así bien, la ciudadanía era una posición social privilegiada en relación con las leyes de dicha posición. Ser ciudadano era una condición esencial para tener o adquirir la capacidad jurídica como ius commerci, ius connubium, ius honorium, la provocatio ad populum y la ius gentilatis. A grandes rasgos, esta es la definición y sus beneficios, considerando que los extranjeros peregrinos no eran considerados ciudadanos y no tenían derechos. El parentesco sigue siendo un concepto relevante en el ámbito jurídico y social. Sin embargo, las normas pueden variar según el país y la cultura. El parentesco sigue teniendo efectos legales y sociales significativos, como por ejemplo responsabilidades legales, herencias, derechos políticos, la protección legal, acceso a servicios o beneficios, las responsabilidades civiles y los derechos de movilidad. Por último, establecemos que el parentesco permite establecer el orden en virtud de la cercanía, como consecuencia la cual los parientes podían exigir o debían cumplir derechos y obligaciones respectivamente. En Roma, el sistema legal se basaba en un proceso que involucraba dos etapas: la fase in iure y la fase iudicio. En la fase in iure encontramos las leyes y acciones.
Estas consistían en una serie de formalidades orales acompañadas de algunos rituales. Estos eran procedimientos que se llevaban a cabo a través de un magistrado. Dependiendo del tipo de caso, se utilizaban diferentes acciones legales como el actio sacramento, que tenían que ver con disputas sobre propiedad, la actio forti, con casos de robo, y la actio iniuriarium, con casos de daño personal. Otros procedimientos utilizados era el procedimiento formulario. En este procedimiento, las partes presentaban argumentos y pruebas por escrito en un documento llamado fórmula. El juez era el que tomaba la decisión o la sentencia. En Roma se tenía la fase injuri. En México se tiene etapas de presentación de demandas. En ambos sistemas, las partes tienen la oportunidad de presentar argumentos y pruebas para respaldar sus posiciones. Tanto en Roma como en México, la decisión final recae en un juez. Por último, presentamos el modelo de un proceso jurídico actual. Este se conforma de demandas, contestación de la misma, las etapas de prueba, las audiencias, la sentencia y la apelación